Shalom, ¿cómo estás? Bendiciones, Yahweh te bendiga. Bienvenidos a todos, ya estamos conectados a través de las redes sociales, Ministerio de Hacienda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias al Padre por estar una vez más en conexión. Y vamos a tener hoy un mensaje, buen reposo para todos también, para aquellos que están en día de reposo, bendiciones también para todos. Y ya estamos conectados entonces a través de Instagram, Facebook y YouTube. Eric Tisser, Ministerio de Hacienda Antigua, damos gracias al Padre. Y vamos a tener hoy un mensaje muy bueno, de mucha bendición, de mucha edificación. Específicamente un mensaje para la familia. Un mensaje para los matrimonios, aquellos que tienen hijos. O también para aquellos que quizás se están poniendo de novio o están comenzando una relación y tienen pensado en casarse y formar familia. Así que damos gracias al Padre, bendiciones para todos, y vamos a iniciar entonces. Ya estamos en conexión a través de todas las redes. Ahora sí, ahí estamos. Entonces, bendiciones, y vamos a iniciar entonces con este mensaje, orando, entregando este mensaje en las manos del Padre, que Él pueda hablarte a través de su Espíritu, a través de su palabra, y puedas alcanzar sabiduría, puedas alcanzar inteligencia y conocimiento a través de este mensaje, ya que a través de este mensaje muchos quizás puedan ahorrarse dolores de cabeza y no cometer errores. Por eso es un mensaje muy importante que el Padre me dio para su pueblo y para este ministerio, para todo aquel que escuche este mensaje. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu bendición, gracias por tu palabra, gracias, Padre, por este ministerio de Hacienda Antigua, gracias por el día de reposo, que tú puedas bendecir a todos los hermanos, que puedas ministrarles, hablarles a través de tu palabra y a través de tu Espíritu. Te pido que tú puedas tocar los corazones, que tú puedas tocar cada mente, cada vida, cada matrimonio, cada familia, que puedan ser ministrados bajo el poder de tu Espíritu Santo y bajo el poder de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Padre. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama Edificando una familia en Yahweh, en Dios, el Dios de Israel, nuestro Padre Celestial, edificando una familia en Yahweh. Y cuando hablamos de edificar una familia, significa que antes de tener una familia hay que construir una familia, hay que edificar. Cuando nosotros vemos que hay en ciudades edificios grandes, altos, edificios largos, angostos, anchos, cuando vemos que hay colegios construidos, edificios de gobiernos, de iglesias, estructuras, vemos que hay una edificación. Vemos que para levantar paredes y levantar pisos tuvieron que cavar, hacer los encadenados, hacer las columnas, hacer las bases para luego edificar arriba. Toda edificación tiene un trabajo primeramente en el suelo. Es decir, que para poder crecer, para poder hacer pisos, para poder hacer un edificio alto, hay que hacer buenas las bases. Hay que cavar, hay que meternos en profundidad en la tierra y hacer las bases necesarias, estudiar y calcular las bases necesarias para luego edificar. Y esa es la tarea de muchas personas que se dedican a lo que es la construcción. Entonces, cuando hablamos de edificación, edificación significa levantar o planificar una estructura, sea edificio, sea un hospital, sea un colegio, una iglesia, sea cualquier tipo de edificación. Cuando hablamos de edificar una familia, pasa exactamente lo mismo. Necesitamos tener las bases firmes
las columnas firmes para edificar una familia, para edificar un matrimonio, para edificar luego en sí lo que es un hogar. Lamentablemente, en estos tiempos que estamos viviendo, cada vez el concepto de familia se está perdiendo. El concepto de matrimonio se está perdiendo. Ya pocas personas se quieren casar, pocas personas quieren formar una familia, un hogar, quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando, el ser humano va cambiando, las modas va cambiando en la tierra y cada vez las verdades de Yahweh, cada vez los valores, cada vez la palabra de nuestro Padre Celestial está perdiendo valor delante de la sociedad. Está perdiendo prioridad delante del ser humano. No en todos, pero en su mayoría. Porque Yahweh creó el hombre y la mujer. El Padre Celestial creó el concepto de matrimonio desde el principio de la creación en el huerto del Edén. Formó al hombre del polvo y de la costilla del hombre formó la mujer. Y ahí es donde Él creó el matrimonio. El fruto de ese matrimonio son los hijos. Y ahí es donde se forma un hogar. Cuando está un hombre, una mujer e hijos. Ahí es donde el Padre Celestial determina un hogar en las manos de Él, un hogar bendecido. Entonces necesitamos entender que este mensaje es para todos aquellos que realmente quieren edificar una familia con las verdades de Yahweh, con su palabra, con sus principios. ¿Por qué? Porque muchas personas edifican su hogar, edifican una familia según sus principios, según sus creencias o según lo que está de moda. Hoy en día es normal para la sociedad que el hombre y otro hombre se casen, que una mujer y otra mujer se casen, que ellos adopten hijos y sean los padres de esos hijos. Hoy en día, dentro de una sociedad que podés hacer lo que vos sentís, vale todo, lo que quiera tu corazón, podés hacerlo. También te dicen que tenés que respetar a los demás. Pero tenemos que entender que hoy lo que muchas sociedades están haciendo, mucho lo que está pasando con el ser humano en diferentes partes del mundo, es ir en contra de los principios que Yahweh determinó en su palabra. Pero para aquellos que realmente quieren edificar una familia en la palabra de nuestro Padre Celestial, aquellos que quieren edificar una familia en Yahweh, en su verdad, necesitamos tener en sí proyectos, necesitamos tener planificaciones, necesitamos tener bases firmes para luego edificar la familia. Un edificio, cualquier tipo de edificación se construye y se va logrando con el esfuerzo y con el trabajo de cada día. Cuando uno ve una construcción que están haciendo, puede ser una iglesia, un hospital o cualquier tipo de torre, de edificio de 20, 30, 40 pisos, la construcción que se va llevando a cabo puede durar meses, puede durar años. Mayor es la construcción, mayor es el edificio, mayor es el proyecto que está en juego, mayor es la planificación y el tiempo que va a tardar en construir ese edificio. Y así sucesivamente pasa con la familia. Por eso tenemos que entender que formar una familia no es cualquier cosa. No es decir, me enamoré, ella se enamoró, yo me enamoré, nos casamos, tenemos hijos, nos mudamos y ya está. No, lleva un proceso. Necesitamos entender que para edificar una familia hay que tener bien las bases. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 31. Ahí el Mesías nos da una gran enseñanza de cómo edificar una familia. Y lo que tenemos que entender, que cada edificación tiene su piedra angular, tiene su piedra
clave en la construcción. Cuando dice la Escritura que nuestro amado Mesías, Yahshua, tiene claramente la función de ser piedra angular, esa piedra angular es la base de una edificación. Y lo que nosotros tenemos que entender es que si Yahweh y su Hijo no está en esa base, en la familia o en la edificación que se va a armar, tarde o temprano se va a derribar. Entonces, ¿qué es un matrimonio? Un matrimonio es cuando un hombre y una mujer se unen delante de Yahweh y son una sola carne. Eso es un matrimonio. Son dos personas que se unen, constituidos y ordenados por el Padre. Una familia es cuando ya el fruto de esa unidad y el amor vienen los hijos. Y un hogar ya es cuando el hombre o la mujer o los hijos cumplen su función dentro de una casa, de un hogar. Entonces, tenemos que entender que para edificar una familia en Yahweh necesitamos tener bases, principios, valores para que esa familia cuando crezca no caiga. Entonces en Lucas capítulo 14, versículo 28, miren lo que Yahshua enseña a sus discípulos. Y él pregunta, ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para terminarla? ¿De qué es lo que está hablando ahí? Está hablando de una edificación, de construir una torre. Pero lo que tenemos que entender es que esa edificación también es como una familia. La familia es como una edificación que hay que planificar, que hay que preparar antes de consumirla, antes de que se logre esa familia. Para hacer una torre, dice, para edificar una torre, primero hay que calcular los gastos. Entonces, para edificar una familia, necesitamos en sí evaluar los gastos, evaluar los proyectos, evaluar lo que debemos de hacer para poder levantar y edificar una familia sólida y bendecida. Porque Yahshua dice, a ver si tiene lo que necesita para terminarla. Es decir, que necesitamos entender que en el lado del hombre y en el lado de la mujer tienen que tener en sí las herramientas necesarias ¿para qué? Para que cuando se construya un matrimonio entre el hombre y la mujer, cuando se construye una familia y tengan hijos, eso perdure y no quede en sí a la intemperie por alguna tormenta, por alguna dificultad y se eche a perder y se destruya. Por eso Yahshua dice, ¿quién de ustedes quiere edificar un edificio? Pero antes de edificar, se fija si tiene las herramientas necesarias, si tienen los elementos necesarios, porque si no lo tienen, cuando quieran llegar a terminar esa edificación, no la van a poder terminar. Y es muy probable que esa edificación quede abandonada. ¿Y saben cuántas personas se casan, forman familia, pero se casan sin tener las herramientas que necesitan para edificar un matrimonio sólido y bendecido? ¿Cuántas veces hay en sí matrimonios que tienen hijos, 1, 2, 3, 4, muchos hijos, y no están preparados para ser padres y para formar familia, y luego vienen las consecuencias? Y luego esos hijos terminan en adicción, en droga, en delincuencia, terminan en la calle, perdidos, por culpa de las decisiones de los padres, por las inmadurez que tienen los padres y por tantas situaciones que han sucedido en ese matrimonio. Entonces necesitamos entender, cuando el Mesías les enseñaba a sus discípulos, que para edificar un edificio primero hay que tener las herramientas correctas, necesarias. ¿Para qué?
para que cuando empiece la construcción estén las herramientas necesarias para formar claramente una familia sólida y bendecida. Entonces, lo primero que tenemos que saber que la familia es como una torre, como un edificio. Debemos construirla, debemos trabajar, y por eso es importante el noviazgo. He dado muchísimos mensajes sobre matrimonio, noviazgo, divorcio, con cómo conocer a la persona correcta. Tantos mensajes que he dado que son de gran bendición, y aquellos que no lo han podido ver en el canal de YouTube lo pueden encontrar, esos mensajes, donde yo hablo mucho acerca de la familia. Y lo que tenemos que entender, que la familia es como una edificación, y para llegar al matrimonio hay que conocerse bien en un noviazgo. Para eso es el noviazgo, para que las dos personas se conozcan, para que las dos personas tengan las herramientas necesarias para luego construir un matrimonio, para luego construir una edificación de lo que es la familia y poder formar un hogar. Por eso cada construcción tiene bases, tiene columnas, tiene ladrillos, bloques, tiene materiales. Así pasa claramente cuando es un matrimonio y cuando es una familia, un hogar. En primer lugar, entonces, necesitamos entender que para formar una familia es como construir un edificio. Necesitamos tener las herramientas. En segundo lugar, para formar una familia hay que calcular los gastos para edificar esa familia. Lo primero que tenemos que entender es tener claramente las columnas, las bases de esa edificación. Los cimientos, los materiales, los elementos. En una construcción podemos encontrar claramente cemento, cal, arena, agua, pala, cuchara, etc. Lo mismo pasa en un noviazgo que va hacia un matrimonio. Sobre todo tiene que haber amor. Amor. Amor puro, amor sincero entre los dos. Primeramente, el corazón del hombre y el corazón de la mujer tiene que tener amor hacia el Padre. Sobre todo, amarle a Él. Y a través de ese amor que Él nos da, podemos amar a nuestro compañero, a nuestra compañera. El amor es la base de todo. Sobre todo tiene que haber amor. Porque sin amor no puede haber edificación. Tantos años sirviendo al Padre y tantos años hablando con matrimonios y con noviazgos, con gente que está de novio, con relaciones de noviazgo, donde me han dicho, yo me casé y nunca me enamoré de él, no me enamoré de ella, yo me casé sin estar enamorado, enamorada. Y esas personas que se casaron sin estar enamorados, su matrimonio no dura. Y eso es en sí algo tan claro que es cuestión de tiempo que ese matrimonio se destruye. Muchas mujeres me han dicho que se han casado por algún beneficio que tenían que obtener o por sus hijos, pero no porque estén enamoradas. Si no hay amor, no se casen. Si no hay amor, no se pongan de novios. Si no hay amor, no formen una familia, un hogar, porque el amor es la base de todo. Y sobre todo, debemos de amarle al Padre. Porque si vos, conociendo la verdad de Yahweh, conociendo su palabra, y lo amás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero tu pareja, esa mujer o ese hombre no ama a Yahweh, no lo tiene en su corazón, no ha aceptado al Mesías, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Santidad, quiero decirte que vas a perder el tiempo, vas a tener mucho dolor de cabeza y vas a ser infeliz toda tu vida. Por eso necesitamos tener amor. El amor es la base de todo. Y esa es la base de todas las columnas. Luego viene
una columna importante que es la confianza. La confianza es una columna que tiene que estar para formar un matrimonio, para formar una familia con hijos y para formar un hogar. Aunque el hombre esté lejos, aunque la mujer esté lejos, por diferentes situaciones, por el servicio a Yahweh, por diferentes en sí conceptos, la mujer debe confiar en el hombre y el hombre debe confiar en la mujer. Cosa que hoy en día cada vez el ser humano desconfía más. Cada vez el hombre y la mujer tienen menos confianza por todo lo que está sucediendo, por el libertinaje que hay, porque mucha gente hace según lo que siente y realmente se está perdiendo valores y principios que el Padre ha determinado. La segunda columna dentro de la base, que es el amor, es el perdón. En una relación, en un noviazgo que va hacia un matrimonio, para formar una familia y un hogar, tiene que haber perdón. Perdón entre el hombre a la mujer al hombre, el perdón de padres a hijos, de hijos a padres. Tiene que haber perdón. El perdón es una decisión. El perdón no es un sentimiento. El perdón no es que hoy decido perdonar porque me levanté bien, mañana me levanté mal, no lo perdono. El perdón es soltar. Por eso la palabra perdón en el hebreo es nasa, que significa soltar. Cuando vos perdonás, soltás la atadura que tenés. Soltás el dolor, la aflicción, la angustia. ¿Por qué? Porque el que no perdona se perjudica esa persona, no la otra. Uno suelta, aunque se merezca o no se merezca el perdón. Porque después va a tener que rendir cuentas delante del Padre. Y debemos aprender a tener la columna del perdón. La tercera columna dentro de lo que es la construcción, el edificio de una familia, es la madurez. Madurez física y madurez espiritual. Muchas parejas que van al camino de un matrimonio, la mujer es muy emocional, es muy inmadura y el hombre es maduro, esa relación va a haber choques, va a haber un desnivel tan grande que va a haber en sí muchas discusiones, muchas peleas. ¿Por qué? Porque no se van a acoplar. Pasa lo mismo en un hombre inmaduro, un hombre que ya tiene avanzada edad, pero es un niño, se comporta como un niño, y la mujer es madura, ha alcanzado madurez. Esa relación no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los dos tienen que estar maduros emocionalmente, maduros naturalmente, psicológicamente y espiritualmente. Porque si la mujer es una mujer de oración, es una mujer llena del Espíritu del Padre, pero el hombre es un hombre que está en la carne, que peca, que no tiene intimidad con el Padre, esa relación no va a funcionar. Porque ahí ya estamos hablando de un yugo desigual. Cuando habla la Biblia del yugo desigual, cuando la mujer está consagrada a Yahweh, apartada para el Padre, y el hombre anda en este mundo, anda a través de las obras de la carne, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber madurez, madurez emocional, madurez en sí intelectual, madurez espiritual. La cuarta columna tiene que haber compromiso. Compromiso delante del Padre, compromiso entre los dos, compromiso en formar una familia, ponerse de acuerdo, menguar cuando hay que menguar y ponernos firmes cuando hay que ponernos firmes, buscar el complemento. Otra columna importante es la unidad. Estar unidos a pesar de lo que pase, a pesar que se levanten los problemas, a pesar de que hay personas que no estén apoyando lo que uno esté haciendo como pareja y delante del Padre. Y por último, disciplina. ¿Qué es disciplina? Disciplina en nuestras vidas, de saber lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Disciplina
es tener una meta, es tener un proyecto e ir avanzando juntos. Por eso la base de una edificación para formar una familia es el amor. Y luego del amor viene la confianza, el perdón, la madurez, el compromiso, la unidad y la disciplina. Si nosotros tenemos la base del amor y tenemos las columnas, que son todas estas verdades, principios que el Padre nos enseña en su palabra, vamos a llegar a tener un matrimonio sólido y bendecido. ¿Por qué? Porque a través de ese matrimonio sólido y bendecido vendrá el fruto del amor de ese matrimonio que son los hijos. Entonces, a partir de ahí se formará un hogar. Entonces, en primer lugar, necesitamos entender que la familia es una edificación que hay que trabajar todos los días. ¿Para qué? Para llegar al matrimonio y para formar una familia. En segundo lugar, hay que calcular los gastos y tener las herramientas necesarias, tanto en las bases para poder luego edificar. Y en tercer lugar, tener lo que se necesita para construirla. Entonces, ¿de qué se trata? De tener la base, que es el amor, pero también las columnas: amor, confianza, perdón, madurez, compromiso, unidad y disciplina. Las columnas son lo más importante en la edificación. Sin las columnas nunca se podrá edificar una familia. Por eso dice el versículo 29, sigue diciendo el Mesías: no sea que después que se haya puesto el cimiento, ¿cuál sería el cimiento? El amor. Yo he hablado con muchas parejas, matrimonios, en muchos años. El Padre me ha permitido siempre. Y saben que uno aprende, en la vida se aprende. Uno no aprende ser el novio perfecto, el matrimonio perfecto, la familia perfecta. Uno va aprendiendo. A veces uno aprende también en los errores. Pero yo entendí mucho en otros matrimonios, en otras familias, a entender lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Pero acá el Mesías dice algo interesante: no sea que después que haya puesto el cimiento, es decir, que haya puesto el amor y no pueda terminarla. Es decir, que no es solo el amor en un noviazgo o en una pareja que va hacia un matrimonio. Porque hay matrimonios que yo he hablado y me han dicho: no, mientras que nosotros nos amemos, nos amamos y eso es lo único. No es lo único, es la base. Pero ¿cómo edificás una familia si no hay columnas? Vos podés amar a la persona, pero si vos no tenés confianza, no tenés respeto, no tenés madurez, no tenés seguridad, no tenés claramente disciplina, no tenés lo que se necesita para poner las bases, las columnas y luego edificar. Es imposible edificar teniendo solo bases. Es imposible edificar una familia solamente con amor. Se necesitan las columnas. Por eso el Mesías dijo: pueden tener el cimiento, pero si no hay columnas, no van a poder terminarla. Entonces, todos los que vean esa edificación que tiene bases, pero que no tiene las columnas, se van a empezar a comenzar a burlar de ellos, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y saben, acá hay sabiduría. Lo que Yahshua está diciendo acá: para edificar hay que tener herramientas. Para edificar hay que tener lo necesario. Pero antes de edificar hay que tener las bases. Y luego las columnas. ¿Pero qué dice el versículo 29? Pero una vez que está la base, los cimientos, hay que hacer las columnas. Porque si no están las columnas, ese proyecto de matrimonio, de familia, no se llevará a cabo. Entonces, los que vean
esa edificación que tiene bases, pero no tiene columnas, van a ver que se va a quedar estancada y va a empezar a quedarse abandonada. ¿Cuántas parejas hay así hoy en día? Que han tenido proyectos de casarse, de formar familia y nunca llegaron a nada. Esa construcción quedó abandonada. Esa construcción quedó claramente llena de telarañas. Quedó descuidada. ¿Por qué? Porque tenía cimiento, tenía amor, pero no tenía las columnas. Y sin columnas no se puede edificar ni un noviazgo, ni un matrimonio, ni una familia, ni un hogar. ¿Y qué dice ahí? Todos los que vean que ese hombre y mujer se unieron y que hay bases, porque hay amor, pero no hay columnas, no van a poder edificar. Entonces se van a empezar a burlar. ¿Y quién es el burlador para los hijos de Yahweh? Satanás. Satanás es el que se burla de nosotros. Satanás es aquel que busca la manera de acusarnos, de señalarnos. Y muchas veces usa a los mismos hermanos dentro del pueblo, dentro de las congregaciones. Cuando uno quiere alcanzar un proyecto, una familia, un hogar, si no hacemos bien las cosas, Satanás apuntará, señalará y dirá: miren este hombre, miren esta mujer, miren, quisieron casarse, quisieron hacer bien las cosas delante de Yahweh, se enamoraron, pero no trabajaron para formar las columnas. Y si no formaron las columnas, entonces es imposible edificar un matrimonio, una familia y un hogar. Y los que se burlaban, y acá es importante lo que dice, los que se burlaban diciendo: este hombre comenzó a edificar un noviazgo para llegar a un matrimonio, una familia, y no pudo acabar. ¿Por qué dice hombre? Y no dice hombre y mujer. Porque dice mujer solamente. Porque el hombre es el responsable de esa construcción. El hombre es la autoridad dada por Yahweh. El hombre es responsable de formar un noviazgo, una familia, un matrimonio y un hogar. Y eso es algo que la mujer debe entender. El hombre es el responsable. Es el responsable de que esa edificación se lleve a cabo. Que esté las columnas para luego edificar una familia. Por eso tenemos que entender que cuando el Mesías nos enseña ahí en el libro de Lucas cómo proyectar y planificar una edificación para poder llegar a terminarla, así es claramente el trabajo, la planificación de poder llegar a edificar una familia en Yahweh, una familia bendecida. Después de poner el cimiento, hay que construir las columnas. Hay que trabajar para construir las columnas. Y si se construyen las columnas, entonces ahí es donde se empieza a edificar una familia. Y el primer piso en esa edificación es el matrimonio. Es la unión de dos personas delante del Padre. Y cuando dos personas se unen en un matrimonio, deciden unirse bajo el amor y bajo los principios de Yahweh, entonces Yahweh derrama su bendición. Y ahí es donde el primer piso de esa edificación es el matrimonio. Y luego del matrimonio vienen los frutos de ese matrimonio, que son los hijos. Y ahí es donde se forma un hogar. Y a partir de ahí, todos los hijos que vendrán, el hombre y la mujer son responsables de ayudar a esos hijos a desarrollarse en la vida en la verdad de Yahweh. Entonces ahí es donde se edifica la familia. Cuando un hombre y una mujer se unen en un matrimonio, se hacen un solo cuerpo, una sola alma y un solo espíritu. ¿Y cómo es esto?
Espiritualmente, Yahweh a través del Espíritu de Santidad los une. Es decir, que si el hombre está pasando algún problema físico, la mujer lo va a sentir. Sea enfermedad, sea dolor, o sea algo bueno, una alegría, una felicidad, la mujer lo siente. Si el hombre está pasando por una situación en el alma, también la mujer lo va a sentir. Y si el hombre está pasando algún tema espiritual, sea bueno o malo, la mujer también lo va a sentir. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos del sexo. También un solo cuerpo en lo que es en el área sexual. ¿Por qué? Porque ya el hombre está completamente entregado para ella y la mujer está completamente entregada para él. Por eso dice la Escritura que si se niegan es por algún tipo en especial, tanto en apartarse en oración o en algún propósito que Yahweh determine sobre sus vidas. ¿Para qué? Para que sean prudentes y Satanás no tome ventaja. Cuando hablamos del alma, estar unidos en sentimientos y en emociones. Llorar cuando hay que llorar, reír cuando hay que reír. Y estar unidos en los dos momentos, en momentos buenos y en momentos malos. Y cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando también de intimidad con el Padre. En oración, en el Espíritu y en la palabra. Por eso dice la Escritura que lo que Yahweh unió no lo puede separar el hombre. ¿Por qué? Porque solo Yahweh lo puede separar. Solo que Yahweh une, solo Yahweh lo puede separar. Yahweh es el que determina quién está apto delante de él y quién no. Lamentablemente hay muchas personas que se casan y el Padre no los unió. Y hay otras personas que se casan y el Padre los unió. Y muchas veces los que los unió Yahweh, Yahweh autoriza para divorciarse. Y si Yahweh autoriza para divorciarse, porque puede pasar, porque solo el Padre puede determinar eso, porque una de las dos partes se puede desviar del camino, se puede ir a las tinieblas, se puede perder, porque puede pasar. Yo conozco testimonios que han sucedido así, y el Padre determina que así como los unió, los separó, porque Yahweh no aprueba el yugo desigual. Y cuando hablamos de yugo desigual, estamos hablando de alguien que camina en la luz y alguien que camina en tinieblas. Porque hay casos que un hombre o una mujer que estaban en la luz, casados los dos juntos, uno de los dos termina yéndose para el otro camino, para el camino de las tinieblas. Porque el Padre no obliga a nadie, Yahweh no obliga a nadie, es una decisión de cada uno del corazón. Por eso, formar un matrimonio, formar una familia, formar un hogar no es nada fácil, más en estos tiempos. Pero sí tenemos que entender lo que el Padre nos está enseñando aquí a través de este mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar bien, tenemos que ver bien, tenemos que tener en sí los proyectos y los planes claramente. ¿Para qué? Para no cometer errores. Para que no edifiquemos algo y lo dejemos sin terminar. O que edifiquemos algo y sea un motivo de burla, como bien dice aquí en la Escritura. Entonces, por último lugar, el Mesías dice, tengan cuidado cuando edifiquen, porque si no serán burla para los demás. ¿Por qué? Porque Satanás se burlará. Por eso tenemos que entender que para edificar una familia, primeramente tenemos que tener la base, que es el amor, y luego las columnas, que son las columnas tan importantes para luego comenzar a edificar. Y una vez que se forma el matrimonio, y una vez que se forma la familia, que viene el fruto de esa familia, que son los hijos, los padres deben estar de acuerdo siempre. Los padres deben enseñar a sus hijos de una misma forma. Si el padre dice A, la mujer tiene que decir A. Si el padre dice A, la mujer no puede decir B. Los dos deben ser maduros, centrados. Los dos deben ser hombres
hombres y mujeres claramente capacitados para ser buenos padres. Los padres deben educar correctamente a sus hijos, deben escuchar a sus hijos y los hijos deben respetar a sus padres. Por eso Yahweh quiere que todos aquellos que quieren formar una familia puedan edificarlo de una manera correcta. Que el hombre cumpla el rol de autoridad y de madurez en sus decisiones. El hombre debe ser ejemplo. La mujer debe respetar a su marido y debe ser de ejemplo y buena esposa y buena madre. Y los hijos deben respetar a sus padres y deben honrarlos y obedecerlos. Entonces, para poder terminar este mensaje en un momento de reflexión, necesitamos tomar el ejemplo de Yahshua cuando él habla acerca de cómo edificar una construcción y terminarla. Así es una familia, así es un matrimonio. La base es el amor, pero luego vienen las columnas. Viene la confianza, el respeto, el perdón, la madurez, el compromiso, la unidad y la disciplina. Y tantas más para luego edificar y llegar a tener una edificación sólida y bendecida por Yahweh. Una familia sólida y bendecida por el Padre. Por eso, que este mensaje pueda bendecir tu vida, pueda traerte luz, pueda traerte claridad, pueda traerte sabiduría. Si estás pasando un noviazgo, si estás teniendo proyectos de matrimonio, de formar una familia, de tener hijos, y quizás ya estás casado, casada, ya tenés familia, tenés hijos, que puedas adquirir esta verdad, este conocimiento de la palabra de Yahweh. ¿Para qué? Para corregir lo que puedas corregir y para enseñarles a los demás a no cometer errores cuando lleguen a querer edificar una familia. Así que damos gracias al Padre, que el Padre les bendiga a todos. Compartan este mensaje de bendición. Damos gracias al Padre entonces, buen reposo para todos, que Yahweh les bendiga. Seguimos entonces adelante en la senda antigua, que tengan un buen comienzo de semana también y estaremos la semana que viene con la escuela, con nuevos mensajes. Seguimos adelante, que Yahweh les bendiga y que nunca se olviden que Yahweh es bueno y que el Padre hoy está hablando. Así que debemos de aprovechar a comer de su verdad, de su palabra, ya que estamos en un tiempo de aprender, crecer, madurar y prepararnos para lo que viene. Así que buen reposo para todos, abrazo grande y nos vemos pronto en otro mensaje. Bendiciones, shalom.